Unidad número 2. Clasificación de la evaluación. Esta unidad nos va a ayudar a conocer y a comprender cómo se clasifica la evaluación de los aprendizajes. Estudiando esta, veremos los propósitos, funciones y momentos, así como los paradigmas de la evaluación, es decir, el marco conceptual que determina cómo se percibe, interpreta y analiza las realidades de cada uno de ellos. Además, vamos a estudiar los criterios para medir y evaluar el aprendizaje. El objetivo: distinguir los tipos, momentos, propósitos y funciones de la evaluación, así como los enfoques cuantitativo y cualitativo. Aplicación al proceso de aprendizaje. Contenido de la unidad. Clasificación de la evaluación. Propósitos, funciones y momentos. Paradigma de la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Criterios para medir y evaluar el aprendizaje. Iniciaremos por la clasificación de la evaluación. Esta se organiza a partir de diversos criterios pedagógicos, funcionales y metodológicos que permitan orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer criterio es según su función. ¿Cuál es la función de la evaluación de los aprendizajes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí tenemos una función diagnóstica que nos permite a los docentes determinar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando estamos hablando de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos hablar del inicio de un año escolar, el inicio de un trayecto o etapa del año escolar, es decir, cada lapso en el que se divide el año escolar. O podemos estar hablando de una clase. Según su función, ella puede estar presente o debe estar presente también en una clase. Formativa es su segunda función. Orienta, regula y mejora el proceso de aprendizaje. Mientras ocurre, permite realizar ajustes pedagógicos oportunos y retroalimentar al estudiante sobre sus aciertos y dificultades. Esta función formativa nos permite retroalimentar el proceso en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones formativas que realicemos durante el trayecto escolar. Y por último, la sumativa, que determina el grado en que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje al término de un periodo, ciclo o unidad. Permite certificar, acreditar o asignar la calificación final. Como pueden ver, la evaluación de los aprendizajes, según su función, está presente en el inicio, en el desarrollo y en el cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo criterio de clasificación es según el momento de aplicación. Tenemos entonces que la evaluación de los aprendizajes es diagnóstica o inicial. Se realiza al inicio de un proceso educativo para conocer el nivel de conocimientos previo de los estudiantes y sus necesidades.
P, formativa o procesual. Se lleva a cabo de forma continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para proporcionar retroalimentación y ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño. Y la C, sumativa o final. Se realiza al final de un periodo de aprendizaje para evaluar los logros alcanzados y asignar una calificación. Acá vamos a desarrollarla cada una según el momento en el cual se aplica. Entonces tenemos la evaluación diagnóstica, que es un proceso que se utiliza para identificar los conocimientos previos, habilidades y necesidades de aprendizaje del estudiante al inicio de un curso o programa educativo. Ella nos permite a nosotros, los docentes, de poder conocer cuáles son esos conocimientos previos, de dónde vamos a partir para desarrollar el nuevo conocimiento en nuestros estudiantes. Si ya los muchachos conocen acerca de los temas o vamos a iniciar de cero. Esto nos permite o nos da herramientas que son importantísimas para fomentar o despertar la motivación en nuestros estudiantes, la necesidad de aprender. El objetivo, obtener información sobre el punto de partida de los estudiantes para poder adaptar la enseñanza y el aprendizaje a sus características individuales. ¿Qué evalúa? Conocimientos y habilidades que trae el estudiante o que posee el estudiante. Cómo aprende el estudiante, es decir, los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son sus intereses y motivaciones? Y las dificultades y necesidades que él posee. Entonces, vemos que la evaluación diagnóstica es una herramienta fundamental para el proceso educativo, ya que permite conocer a los estudiantes en profundidad y adaptar la enseñanza para favorecer su aprendizaje y desarrollo integral. Evaluación formativa. Es un proceso continuo que se realiza durante el aprendizaje para monitorear el progreso del estudiante y proporcionar retroalimentación que le permita mejorar. Cuando nosotros, como docente, estamos aplicando la evaluación formativa, esta evaluación nos permite verificar cómo va aprendiendo nuestro estudiante. Si nuestras estrategias y metodologías utilizadas como docentes son las más apropiadas para el logro del aprendizaje en ellos. Y podemos retroalimentar el proceso cuando reconocemos que hay fallas a través de esta evaluación. El objetivo. Se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje para ajustar la práctica pedagógica y optimizar el aprendizaje del estudiante. ¿Qué implica? Seguimiento del proceso, del progreso del estudiante. Retroalimentación y ajuste. Integración del estudiante. Cuando nosotros hacemos o utilizamos la evaluación formativa, que es durante el proceso, esta evaluación debe llevarnos a mejorar la calidad del proceso. Es decir, si nosotros reconocemos fallas como docente, debemos ajustar y retroalimentar ese proceso, a la vez que al estudiante le permite tomar conciencia de cuáles son sus fallas en los métodos de aprendizaje que él utiliza.
y el docente debe ayudarlo a esto. La evaluación formativa es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, ya que permite adaptar la práctica pedagógica a las necesidades individuales de los estudiantes y promover un aprendizaje más profundo y significativo. Miren, los tres momentos son importantes, tanto el momento inicial que nos da el punto de partida, como la evaluación formativa, que es durante o procesual durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tanto la sumativa, que nos da la acreditación, que la vamos a desarrollar dentro de un momento. Pero fíjense algo. La evaluación formativa nos permite a los docentes la mejora del proceso, tanto de nuestra práctica docente como la de nuestro estudiante para aprender. Evaluación sumativa. Es el tipo de evaluación que se realiza al final de un periodo de aprendizaje, como un curso, semestre o año escolar, para medir el nivel de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por los estudiantes. ¿Cuál es su objetivo? Se enfoca en determinar el logro final para la calificación final. Característica: es final, se hace al final de un proceso, al final de un periodo o trayecto. Por ejemplo, al final de cada lapso, al final del año escolar. Y también puede estar al final de una clase o de una unidad de aprendizaje. Es calificada, nos permite calificar el progreso de nuestro estudiante o el conocimiento obtenido por el estudiante, y es integral, porque allí debe estar enmarcado todo el proceso. Es de alto impacto, tanto para el estudiante y muchas veces para el docente, porque el estudiante acaba de ver en número su progreso. La evaluación sumativa es una herramienta esencial para evaluar el aprendizaje final de los estudiantes y tomar decisiones importantes en el ámbito educativo. Este es según el momento en que se da. Y el tercer criterio es según el agente evaluador. ¿Quién evalúa? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden presentar varios agentes evaluadores, tanto el docente como el mismo estudiante, como sus compañeros que lo evalúan a él. Ya lo vamos a ver. Entonces, la autoevaluación. El propio estudiante evalúa su desempeño, nivel de logro, fortalezas y áreas de mejora, fomentando la metacognición y la autorregulación. La coevaluación. Los estudiantes se evalúan mutuamente entre pares. Estimula la crítica constructiva, la cooperación, la responsabilidad compartida y el aprendizaje colaborativo. Y la heteroevaluación es un agente externo al estudiante, tradicionalmente el docente. Evalúa su actuación, producción o proceso. Permite emitir un juicio calificado desde una perspectiva institucional y orientadora. El cuarto criterio de clasificación de la evaluación de los aprendizajes es según su referente o criterio de comparación. Acá se clasifica en función del punto de referencia que utiliza el docente para juzgar, interpretar y valorar el desempeño o aprendizaje de un estudiante. Y se presentan tres tipos de evaluación: evaluación criterial, evaluación normativa y evaluación ideográfica o ISACtiva. Vamos a estudiar este cuadro a través de tres características: el enfoque, las ventajas y el uso pedagógico.
Entonces, la evaluación criterial, su enfoque es absoluto, compara la producción del alumno contra indicadores concretos y definidos con anterioridad. La evaluación normativa, su enfoque es relativo. El valor de la calificación depende de cómo se situó el estudiante respecto al promedio del grupo. Y la evaluación ixtativa es su enfoque es individualizado. Se centra en el proceso interno de aprendizaje relacionando el punto de partida, lo que se estudió en el diagnóstico del estudiante, con el punto de llegada. Dentro de las ventajas, la evaluación criterial es transparente, reduce la competencia destructiva entre alumnos y permite saber con exactitud qué competencias se han logrado y cuáles requieren refuerzo. Mientras que la evaluación normativa es útil para procesos de selección masiva donde los vacantes son limitadas y se requiere jerarquizar aspirantes. Y la evaluación ixtativa es altamente motivadora para estudiantes con dificultades, ya que visualiza el esfuerzo individual y fomenta la autoevaluación. ¿Cuál es el uso pedagógico? El uso pedagógico de la evaluación criterial es el modelo preferido en el enfoque por competencias y la evaluación formativa. La evaluación normativa, el uso pedagógico puede generar competitividad injusta y no garantiza que quien obtenga el primer lugar realmente domina los aprendizajes esperados, solo que rindió mejor que los demás. Es un riesgo que se corre en la evaluación normativa. Y en la evaluación ixtativa es fundamental para el seguimiento continuo, la retroalimentación cualitativa y la educación personalizada. El quinto criterio de la clasificación de la evaluación de los aprendizajes según su enfoque metodológico y naturaleza. Y allí es cualitativa y cuantitativa. La evaluación cualitativa privilegia la comprensión global de los procesos, el análisis de las evidencias de desempeño, las actitudes y los contextos de aprendizaje mediante descripciones detalladas y juicios valorativos, mientras que la evaluación cuantitativa se centra en la medición de resultados, productos y rendimiento, susceptibles de ser expresados mediante valores numéricos, porcentajes o escalas métricas estandarizadas. Entonces, aquí podemos ver que la evaluación, según el enfoque metodológico y su naturaleza, estamos presentes en lo que es la evaluación cualitativa, que es eh, evaluar al estudiante de una manera integral, donde consideramos su desempeño, sus actitudes, su conocimiento, los contextos de aprendizaje. Es una evaluación que se centra en todos los aspectos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la cuantitativa se centra en los resultados, en el producto, en el rendimiento susceptible de ser medido y expresado en valores numéricos. Pasamos a los propósitos de la evaluación. Los propósitos de la evaluación de los aprendizajes se definen en función del momento en que se aplica y la finalidad pedagógica o administrativa que persigue. Un propósito es determinar los conocimientos previos, habilidades, actitudes y expectativas del estudiante antes de iniciar un proceso de aprendizaje, un año escolar, una unidad curricular o una sesión de clase. Entonces estaríamos hablando acá según el momento estamos hablando de la evaluación inicial.
Y según la finalidad pedagógica, estamos hablando de la evaluación diagnóstica, en la cual vamos a evaluar los conocimientos previos, las actitudes, habilidades y expectativas del estudiante en el momento de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro propósito es monitorear y regular el desarrollo del proceso de aprendizaje de manera continua mientras éste tiene lugar. Es decir, es una evaluación. El propósito es evaluar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces estamos hablando de evaluación de tipo formativo o procesual. Valorar el grado de logro o dominio de las competencias y objetivos al finalizar una etapa o periodo de enseñanza. Aquí tenemos presente la evaluación final o sumativa. Otro propósito es promover que el estudiante reconozca sus propios procesos de pensamiento, identificando sus avances, dificultades y estrategias personales de estudio. Aquí está presente, este propósito se da a través de la autoevaluación, o sea, a través de un tipo de evaluación según el agente evaluador. Fomentar la valoración crítica, respetuosa y constructiva entre pares, fortaleciendo el juicio ético y el aprendizaje cooperativo. Estaríamos hablando, este principio está presente en la evaluación, en la coevaluación, o sea, la evaluación, uno de los tipos de evaluación según el agente evaluador. Y permite al docente valorar de manera objetiva el desempeño individual y grupal a través de criterios e instrumentos diversificados. Estaríamos hablando de la heteroevaluación. Paradigmas de la evaluación. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco conceptual que determina cómo se percibe, interpreta y analiza la realidad. Entonces tenemos en la evaluación de los aprendizajes, tenemos tres marcos conceptuales o paradigmas. Los paradigmas de la evaluación articulan la concepción pedagógica, epistemológica y ética sobre qué se evalúa, para qué se evalúa, cómo se evalúa y quién evalúa. La evolución de la práctica evaluativa abarca tres paradigmas fundamentales. El paradigma positivista cuantitativo, el tradicional. Este paradigma concibe la evaluación como un proceso objetivo, medible y estandarizado, fuertemente influenciado por el conductismo. Otro paradigma es el paradigma interpretativo, cualitativo, constructivista. Surge como respuesta a la rigidez del paradigma positivista, centrándose en la comprensión de los procesos internos de aprendizaje y la significatividad del conocimiento para el estudiante. Ya aquí vamos a conseguir un estudiante activo en su proceso de aprendizaje. Y por último, tenemos el paradigma sociocrítico transformador, inspirado en la pedagogía crítica en la investigación-acción. Este enfoque concibe la evaluación como un acto ético, político y reflexivo orientado a la justicia social y a la emancipación del estudiante. Vamos a verlo en este cuadro a través de 5 criterios: el enfoque de la evaluación, el objeto de evaluación, el rol del docente, el rol del estudiante y los instrumentos típicos que se utilizan en cada uno de ellos. Para el paradigma positivista conductista, el enfoque de la evaluación es sumativa y sancionadora. El objeto de la evaluación se basa en productos finales,
memorización de contenidos y conductas observables. ¿Cómo es el rol del docente? Es un evaluador único, emisor de juicios cuantitativos y controladora del proceso. El rol del estudiante es un rol de receptor pasivo, sujeto de medición con escasa participación en el proceso evaluativo. Y los instrumentos típicos que se utilizan en el paradigma positivista son las pruebas objetivas, exámenes, escritos estandarizados, cuestionarios de opción múltiple, entre otros. En el paradigma interpretativo constructivista, el enfoque de la evaluación se da que es una evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje, es decir, formativa y formadora. El objeto de la evaluación se basa en procesos cognitivos, la metacognición, estrategias de aprendizaje, habilidades procedimentales y actitudinales. O sea, el estudiante se evalúa de manera integral. El rol del docente: mediador de aprendizaje, facilitador de retroalimentación descriptiva y investigadora del aula. El rol del estudiante es un sujeto activo, reflexivo y participante a través de la autoevaluación y la coevaluación. Y los instrumentos típicos son rúbricas analíticas, portafolios de evidencia, diarios de campo, escala de estimación y proyectos. En el paradigma sociocrítico emancipador, el enfoque de la evaluación es una evaluación cualitativo-contextual, inclusiva, participativa y democrática. El objeto de la evaluación es pertinencia social, capacidad transformadora, resolución de problemas reales, trabajo colaborativo y pensamiento crítico. El rol del docente acá en el paradigma sociocrítico, el docente es un agente de cambio, garante de apoyos e inteligencias múltiples, facilitador del diálogo crítico. El rol del estudiante es de coevaluador de su entorno académico y social, empoderado de su propio proceso de desarrollo. Y los instrumentos son proyectos sociointegradores, estudios de caso contextualizados, registros anecdóticos, cartografías sociales y evaluaciones bajo el diseño universal para el aprendizaje dual. Entonces podemos ver cómo ha venido evolucionando la evaluación a través de los tiempos y lo podemos ver a través de los tres paradigmas presentes. Visto esto, vamos a hablar de los criterios para medir y evaluar el aprendizaje. Para medir y evaluar el aprendizaje de los estudiantes se utilizan diversos criterios, que son los parámetros o referentes que permiten emitir un juicio valorativo sobre el logro de los mismos y poder emitir un juicio valorativo. Dentro de estos criterios tenemos la claridad y objetivos de aprendizaje. Como docentes debemos definir de qué se va a evaluar, o sea, definición de qué se va a evaluar. Los criterios deben estar directamente relacionados con los objetivos de aprendizaje, es decir, qué se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un periodo de estudio o una tarea específica, una clase, etc. La claridad y la concisión. Los criterios deben ser fácilmente comprensibles tanto para el estudiante como para docentes, evitando ambigüedades. Y la relevancia. Los criterios deben enfocarse en aprendizajes significativos y necesarios para el avance del estudiante. Criterios para medir y evaluar el aprendizaje. Seguimos. El segundo criterio es la clasificación de estos a través
de la dimensión del aprendizaje que se valora. Recuerde cuáles son las dimensiones del aprendizaje. Son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces tenemos que para la dimensión del aprendizaje cognitiva, saber, el objeto de medición es el dominio de conceptos, capacidad de análisis, síntesis, argumentación e interpretación. Y los ejemplos de verbos e indicadores es identifica, explica, compara, sintetiza, justifica con fundamento teórico. Para la dimensión procedimental, el saber hacer, el objeto es la aplicación práctica de conocimientos, el uso de metodologías, técnicas, herramientas y procesos. Ejemplo de los verbos que se utilizan en indicadores: ejecuta, diseña, elabora, resuelve problemas, aplica procedimientos adecuadamente. Y para la dimensión actitudinal, socioafectiva, el saber ser y convivir, el objeto de la medición y evaluación son las aptitudes, los valores, la ética profesional, el trabajo colaborativo, la responsabilidad y la autogestión. Ejemplo de los verbos: colabora de forma asertiva, demuestra rigor ético, cumple plazo, respeta divergencias. Ejemplo de criterio. Entonces tenemos que para los cognitivos, los ejemplos son comprensión de conceptos y teorías, capacidad de recordar información, hechos, fechas, fórmulas, habilidad para analizar, sintetizar y evaluar la información, resolución de problemas teóricos, explicación de ideas de manera clara y precisa. Para los criterios procedimentales tenemos aplicación de conocimientos en situaciones prácticas, manejo de herramientas o instrumentos, desarrollo de habilidades específicas, ejemplo, escribir un ensayo, realizar un experimento, diseñar un proyecto, la organización y ejecución de tareas, el uso de estrategias de resolución de problemas. Para los criterios actitudinales, un ejemplo son la participación activa y colaborativa en el aula, en grupo, respeto por las opiniones ajenas y la diversidad, autonomía y responsabilidad en el trabajo, iniciativa, esfuerzo, capacidad de autocrítica y mejora y conciencia ética. Estos son ejemplos, hay muchos más. ¿Cómo vamos a evaluar la unidad número 2? La vamos a evaluar a través de una tabla que ustedes deben elaborar comparativa de los 3 tipos de evaluación, donde hablemos de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Las características, los momentos de aplicación y ejemplos prácticos. Deben aplicar siempre, recuerden, las normas luz, letra Arial 12, y enviar al correo maritrinicuicas2@gmail.com. Entrega antes de la tercera actividad. La responsabilidad es una cualidad indispensable para el bienestar propio y colectivo. Gracias por su atención.